Hoy día le corresponde, profesor, el cierre de la sesión de hoy del seminario con un tema de alta importancia para todos los que estamos presentes en esta sesión y para todo el país, y un tema que ha sido de arduo debate también, que son los tributos. Los tributos en el anteproyecto de la Comisión de Expertos. Por favor, puede exponer libremente durante el término de 15 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director. Mucho gusto compartir también, un gusto ver ahí al señor decano y a mi colega Gastón Gómez. Lamento mucho no poder estar presente, tuve una confusión en la agenda, pero lo importante es que acá estamos cumpliendo el encargo. Este análisis de la normativa tributaria que quedó contemplada en el proyecto de Constitución podría ser desarrollado de dos formas, digamos. Una, lamentándose la no inclusión o la no innovación que ha tenido el proyecto en esta materia, u otra justamente valorando el hecho de que se mantengan ciertas normas esenciales que con la vuelta de los años y con algunos ir y venires han sido la base para que se vaya sentando una jurisprudencia de los tribunales, particularmente el Tribunal Constitucional y particularmente en materia de reserva de ley, en materia tributaria. Yo me inclino a pensar que este ha sido el enfoque. Sin embargo, voy a poner énfasis en aquellas cosas que también pudieron incluirse en el texto y que vale la pena que sean consideradas en esta segunda etapa del análisis. Lo primero que debiese señalar al respecto, ¿no es cierto?, es que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, si bien en una etapa inicial tuvo unos ir y venires, por ejemplo, el fallo del acuerdo de complementación económica con Bolivia, allá por el año 98, se estableció en definitiva una especie de reserva de ley relativa en materia tributaria, relativa en el sentido de que habría de manera importante el espacio para la complementación por la vía de remisión normativa reglamentaria. El caso Piages del año 96 y una importante sostenida jurisprudencia posterior volvió a establecer que en realidad la norma debe ser legal, no procede la remisión normativa, y además exigencias al nivel que se le van a pedir a la ley en cuanto a la densidad, especificidad que la misma debe contener. En consecuencia, básicamente lo que se excluye es el ejercicio de la discrecionalidad. Si uno aplica esto, que ha sido la jurisprudencia de los últimos años, al texto de propuesto, se va a topar con que en el artículo actual, ¿no es cierto?, 30, número 16, existe una norma que es sustancialmente similar a aquella parte, al artículo 19, número 20, que es la norma actualmente vigente, y ahí está justamente la normativa que ha sido la base para que se concluya lo que acabo de exponer por parte del Tribunal Constitucional. Entonces, desde ese punto de vista, diríamos que es positivo. Si uno mira en la propuesta 6 del artículo 30, se va a topar con viejos conocidos, digamos, están todas las cosas buenas y malas ahí, ¿no es cierto? Por ejemplo, sigue existiendo esa expresión de la interdicción constitucional de los tributos manifiestamente desproporcionados e injustos. Manifiestamente, ¿por qué? Quiere decir que en consecuencia existe una especie como de tolerancia a la injusticia o la desproporción por parte del fisco de suyo que debe ser manifiesto para que sea inconstitucional, o lo que está definitiva exigiendo es que tiene que ser acreditado. Bueno, a ese respecto yo quisiera decir que si bien la norma sobre las garantías y derechos constitucionales no se innova, sí se incorpora en el texto algo que es bien interesante en el artículo 23, por cuanto se recoge en el artículo 26 y se desarrolla, también recogiendo la jurisprudencia, lo que nosotros conocíamos como la garantía de las garantías y que está contenida en la Constitución actual en el artículo 19, número 26. En efecto, en lo específico, ¿no es cierto?, señala que no se podrán establecer tributos que afecten la esencia de los derechos, impidiendo el libre ejercicio. En consecuencia, de alguna manera se ha venido a explicitar cuando un tributo es manifiestamente desproporcionado, pero de esta forma indirecta, es decir, no señalándolo en el texto del 19, número 20, hoy día en la propuesta 16, perdón, artículo 30, número 16, sino que en un nuevo artículo a propósito de esta reformulación de la garantía de las garantías, al señalar que se puede afectar un derecho en su esencia, o sea, se puede
factualmente, no normativamente, porque justamente lo que prohíbe afectar un derecho a su esencia por la vía de establecer tributos que impidan el libre ejercicio de dicho derecho o libertad. Ahí hay una innovación, entonces, que también vale la pena descartar. También me parece que es interesante lo que se establece en el artículo 38 del texto de nueva Constitución. Este artículo 38 contiene una declaración que es importante por cuanto señala deberes, y dentro de los deberes se refuerza el deber de pagar los tributos que señala la ley, ¿no es cierto?, como una forma también de contribuir al sostenimiento del gasto público. Esta es la expresión que utiliza. Eh, Todo esto, ¿no es cierto?, me parece que asociado a la idea de control del gasto público y del presupuesto y equilibrio fiscal, conforma un todo que es también una innovación. También me parece que el artículo 144 contiene algo interesante. Una de las cosas, ¿no es cierto?, que se ha venido planteando en el último tiempo es el fenómeno de la descentralización fiscal. Si bien la actual Constitución contemplaba en la parte final del artículo 19, número 20, la posibilidad de que la ley autorizara, ¿cierto?, la afectación de determinados tributos, lo que no estaba establecido era la posibilidad de que la ley facultara el establecimiento de determinados tributos por parte de autoridades regionales o autoridades municipales. Y es eso precisamente lo que ha venido a hacer en la propuesta este artículo 144, por cuanto señala que determinados tributos que graven justamente bienes de clara significación local o actividades o bienes de significación local o regional van a poder ser sujetos de tributos que sean establecidos por la autoridad, por el gobierno regional o por la autoridad municipal, ¿cierto?, dentro del marco, es decir, señala que la propia ley establezca. Aquí, lo cierto, entramos entonces un poco en una idea que el profesor Gómez trató, esta diferencia de qué es lo que es fijarse en la ley o de acuerdo a la ley o con base en la ley. Aquí, a propósito de estos tributos y la descentralización fiscal, tendríamos un caso, ¿no es cierto?, de establecimiento de tributos con base o de acuerdo a la ley, pero por parte de una autoridad administrativa. Y ahí se vuelve a insistir, ¿no es cierto?, en que el producto de estos tributos va a tener que destinarse a obras de inversión regional o local, lo cual es de alguna manera una forma de afectación que estaría justamente señalada en esta norma específica para efectos regionales y locales. Ahora, hasta ahí he señalado en general lo que contiene el proyecto, ¿cierto? Una reiteración del 19 número 20 en el 16 número 30, una precisión de lo que es el 19 número 26 en el artículo 23 del proyecto a propósito de la garantía, una incorporación reforzada del deber de contribuir. Hoy día tenemos un deber en general de hacerse cargo de las cargas públicas, de cumplir con las cargas públicas, se refuerza en este artículo a propósito de sostenimiento del gasto público. Y, lo cierto, también esta innovación en cuanto a que no solamente se puede afectar tributos que afecten bienes o actividades de clara significación local o regional, sino también se pueden fijar esos tributos dentro del marco que una ley señala, y la ley se le fija también ciertos requisitos a la ley, va a tener que señalar cuáles son las obras de inversión a las cuales se va a destinar el producto, cuáles son los bienes o actividades que se van a poder gravar, y, ¿lo cierto?, el marco de esta sobretasa o tributo que se va a poder establecer. Eso es lo que contiene el proyecto en materia tributaria. ¿Qué cosas diría yo que podrían haberse incorporado y que de alguna manera se discutieron también a propósito del proceso constitucional fallido el año 2022? Dos grandes temas, creo yo. Uno, el relativo a los principios del sistema tributario. Me parece que a raíz de los principios del sistema tributario se incorpora una forma de análisis que es distinta a aquella que está establecida en el 19, número 20, y la propuesta número 16 del artículo 16, número 30, por cuanto señala que no se analizan los tributos en forma aislada, sino también los tributos que han sometido a un control en base a principios, normas de la especie de principios, ¿cierto?, a nivel general o como un todo, como sistema. Creo que eso es interesante y tiene una perspectiva también garantística que vale la pena ser considerada. Y lo segundo es el principio de la capacidad contributiva, que es un principio que ha sido desarrollado en otras latitudes, en su aspecto horizontal, o sea que las personas que están en la misma situación tengan una carga tributaria similar, y también en su sentido vertical, es decir, que en la medida que se aumenta, ¿no es cierto?, la generación de renta,
aumente la tributación. Eso está, de alguna manera, está propuesto en la Carta Fundamental como una posibilidad, pero no como un principio o como una obligación. Y este principio de la capacidad contributiva, además, ¿no es cierto?, que puede afectar con mayor tributo a personas que generen más renta, también opera como un límite y como un fundamento de los recursos. No puede haber, de los tributos, perdón, no podría haber, en consecuencia, si se estableciera el principio de tributación sin que exista una capacidad contributiva real, ni una tributación que finalmente termine afectando lo mismo. Yo creo que con eso, señor director, he cumplido el objeto del encargo, cuál era exponer lo que contiene este proyecto constitucional, y me he permitido agregar también ciertas cosas que sería interesante. No me atrevo a decir hecho en falta, ni menos, digamos, plantear una crítica al texto, porque es un texto en elaboración, pero creo que es interesante que sean tenidas a la vista. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Víctor Manuel Avilés. No sé si hay alguna pregunta. Profesor Gómez. Profesor Avilés, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿no? Yo quería preguntarte por un par de temas, digamos, ¿no? El primero es, ¿no te parece que la regulación tributaria que está en la propuesta no se condice con la expansión de los derechos sociales como está prevista ahora con acción de protección, como lo hemos comentado? ¿No te parece que hay un desnivel muy significativo, digamos, mira el artículo 24 nomás, literal D y F, que dice que debe emplearse todos los recursos disponibles para la satisfacción de esos derechos sociales. Y ahí, naturalmente, la tensión entre tributación y derechos parece ser más significativa. Y lo segundo es la desaparición del control preventivo, no en términos absolutos, pero sí prácticamente en términos formales, digamos, ¿no? El control constitucional abstracto queda prácticamente borrado del sistema, en la medida que para la acción, para el control preventivo se requieren 2/3, ¿no? Y para el control luego a posteriori se requiere 4/5, digamos, ¿no? Entonces, prácticamente se cierra el debate constitucional abstracto en materia de tensiones entre tributación y derechos. ¿No te parece que allí hay también algo que subrayar? Decano. Sí, yo quisiera pedirle al profesor Víctor Manuel Avilés que se pronuncie sobre la relación entre el artículo 30, letra C, que él ha comentado, es decir, esta excepción de fijar tributos que puedan estar afectos a la defensa nacional, y el nuevo artículo 144, que establece que pueden haber tributos regionales. Entonces, la norma del artículo 19, número 30, letra C, quedaría como algo, digamos, en el aire, como una norma antigua que tenía una lógica de establecer estos tributos con una razón especial, y ahora el artículo 144, que él mismo nos ha explicado, viene a abrir la posibilidad que se establezcan a nivel de municipalidades o gobiernos regionales nuevos tributos para beneficiar esa región o municipalidad. Entonces, es una derogación tácita, es una excepción. ¿Cómo se ve la compatibilidad entre esas dos normas y con el funcionamiento que conoce muy bien el profesor Víctor Manuel Avilés del sistema de recaudación centralizado que existe en Chile, y donde, en fin, no hay entidades que cobran, recaudan y gastan los tributos de manera, llamémoslo así, fragmentaria? Esa es
es la pregunta o la cuestión que tengo, que me gustaría escuchar su pronunciamiento. Gracias. Muy buena la presentación en todo caso. Gracias, decano. Yo también, Víctor Manuel, tengo una duda, porque el tema interpretativo para mí no ha sido fácil entre las normas, justamente lo que plantea el decano, el tema de la afectación, pero ¿qué es lo que pasa? Que yo todavía tengo la duda en relación al 144.3, cuando dice la ley podrá autorizar que los tributos tengan naturaleza regional, municipal, deban beneficiar a las regiones comunes que están obligadas a ejercer la actividad comercial. O sea, en una parte, en el 30C, hablamos de afectación a obras de desarrollo. Esa frase o esa finalidad en el 144 desaparece. Eso quiere decir que libera los otros tributos que no tengan una clara identificación local como los del número 3, y hay otra cosa que yo no sé si podrán establecerse tributos, porque por ejemplo la expresión del 144 es sobre tasa. En cambio, la expresión del 30C es tributo. Entonces, yo no entiendo si lo que vamos a tener es la posibilidad de aplicar una sobretasa sobre el tributo ya establecido en la ley, y la sobretasa estará, no sé, por ordenanza, o por, como ocurre hoy día, por ejemplo, las ordenanzas que regulan derechos municipales, la tasa se va a fijar en la ordenanza, o cómo va a quedar el sistema, porque yo realmente, por lo menos de la simple lectura de las dos normas, no me quedó muy claro. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas. Voy a intentar responder en el mismo orden. Sin ninguna duda, hoy día tenemos una situación donde, si bien ha ido poniéndose al día Chile en cuanto a la carga tributaria a sus comparables en el estado de desarrollo, ¿cierto? Comparable, además no solamente hoy día, sino que también es en minutos la curva de crecimiento del PIB, en materia de tributos, está pendiente también el reconocimiento de una serie de esfuerzos que despliegan las familias en algunas materias que tienden a coincidir además con los derechos económicos, sociales y culturales que ha referido el profesor Gómez. Entonces, sin ninguna duda, ¿lo cierto? Si se mantiene por una parte esta situación, es decir, las familias no pueden reflejar en una tributación menor aquella parte de la educación que no está precisamente siendo proveída desde el Estado, el esfuerzo en salud privada, si se mantiene aquello, el esfuerzo, ¿no es cierto?, de vivienda, hoy día hay algo, una parte de los intereses pueden rebajarse, ¿no es cierto?, de la base disponible también para efectos de la tributación del global complementario de la renta. Si eso no se refleja, se va a producir la tensión que usted manifiesta sin ninguna duda, con la tendencia, ¿cierto?, a desarrollar a través de prestaciones los derechos sociales, económicos y culturales que tengan dicha naturaleza. Y de ese punto de vista uno quizá hubiera pensado interesante un reforzamiento, y todavía hay tiempo para eso, de las garantías propias del contribuyente. Así que me parece que es un punto interesante y que debe ser considerado. O sea, una norma que llegó a funcionar relativamente bien bajo la vigencia de una constitución que llegó a reconocer en su interior derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, probablemente no va a funcionar bien con una constitución que parte con un Estado social y democrático de derecho. Y tiendo a coincidir, sin lugar a duda, con el efecto que va a producir el control preventivo eventual, su eliminación, digamos, desde el punto de vista que, por ejemplo, se podría terminar afectando la igualdad ante la ley, por cuanto la vía de impugnación de la ley por inaplicabilidad es una vía que exige acción de parte, y eso no necesariamente aprovecha a todos los contribuyentes, o no de forma directa, potencialmente por la vía de esto que Kelsen denomina legislador negativo o eliminación de la norma, que es un problema de constitucionalidad derechamente. En cuanto a las preguntas del señor decano, yo la verdad que me hice la misma pregunta. Uno tiende a veces, uno se topa rápidamente en las leyes con reiteraciones, y a veces parecen reiteraciones ociosas. Sin embargo, me parece que hay una regla, he llegado yo a la convicción de que hay una regla de deferencia en general con el texto que obliga a asumir, aunque uno puede terminar convencido que hay una reiteración, un mero error en la redacción,
o un exceso, ¿cierto?, de celo en la redacción, pero uno debe tratar de entender cuál es el sentido útil de las palabras, asignándoselo y dejando para última hipótesis la idea de una mera reiteración ociosa. Y en ese sentido, la explicación de lo que agrega el artículo 144 a lo señalado en el número 16 del artículo 30, que viene además del número del artículo 19, número 20 de la Constitución, que además estaba referido a una norma transitoria que permitió, por ejemplo, en el caso de viajes, cierta flexibilidad. Tendría, en mi opinión, dos quizás explicaciones que harían que no fuera una norma meramente reiterativa. La primera de ellos es que, si bien el artículo 30, número 16, se refiere a la afectación, aquí además, ¿no es cierto?, se está, y por lo tanto sigue siendo un tributo, y acá contesto parte de lo que también preguntó el profesor Huidobro. La decisión del establecimiento del tributo es tomada inmediatamente por el legislador, quien dicta esta ley marco que autoriza, pero es adoptada directamente por, ¿no es cierto?, la autoridad regional o municipal. Eso podría ser una forma. Y lo segundo, ¿no es cierto?, es que la norma del artículo 144 especifica cuál es el contenido o la densidad o las materias que debe abarcar aquella ley que autorice el establecimiento de tributos de alcance regional o local. Si uno mira el número 1, habla, por ejemplo, marco que la ley misma señale. El marco que la ley misma señale, en principio podría ser todo, ¿no es cierto? Ya vamos a ver que cuando uno lee el devenir de la norma, el marco que la ley señale, debemos terminar entendiendo, por ejemplo, un rango de tasas, de tasas posibles de ser aplicadas. Pero a continuación, ¿no es cierto?, si uno mira el resto de la ley, el número 3, por ejemplo, habla según los criterios que determine la ley. Eso tiene que ver también con el sujeto que va a tener que soportar el tributo, que desarrolla una actividad comercial o industrial de clara identificación local, etc. Entonces, quizás ahí estaría también otro aspecto, que simplemente ha buscado, de alguna manera, no dejar la idea de que se está autorizando una, derechamente, degradación de la garantía de la reserva de ley en materia tributaria, sino que se permite efectivamente que sea complementada la norma, pero entre un marco que está bastante más definido y que debe estar en la ley. Yo diría que esa es la respuesta. Y finalmente, lo que no haya respondido todavía de la pregunta del profesor Huidobro, claro, lo que pasa es que la norma habla de tributo, el artículo 144. Y los tributos todos sabemos que son tres tipos, o dos al menos, ¿no es cierto? Son las tasas perdón, las contribuciones y los impuestos. Y algunas personas agregan también las tasas, ¿no? Sin embargo, las tasas es un concepto que siempre ha estado al límite de lo que es un tributo y de lo que es una tarifa o derecho por alguna prestación pública. Ese es un tremendo tema que siempre se discute, porque normalmente se entiende que el estatuto de la fijación de los tributos, y por lo tanto si las tasas fueran parte del género de tributo, es mucho más estricto que la definición del elemento tasa como tarifa pública. Yo no sé si ahí está un poco la respuesta. Acá estamos hablando derechamente de tributos y por lo tanto pueden no necesariamente tener relación directa con la actividad, salvo por el hecho que tiene que gravar de esa actividad, o tampoco tiene que incluir una contraprestación directa o difusa al beneficiado, por cuanto es un concepto de tributo amplio. Eso, señor director. Muchas gracias, Víctor Manuel, y te agradecemos la completa respuesta y la excelente exposición.